informativo mostraremos cómo en Venezuela las alocuciones o cadenas presidenciales afectan o no los medios de comunicación audiovisuales. En esta emisión haremos un estudio en las emisoras radiales, tanto en las privadas como las pertenecientes al Sistema Nacional de Medios Públicos, su impacto en los dueños de las emisoras, sus empleados, los usuarios, empresas y empresarios que apuestan por la radio como medio publicitario. Acompáñennos. Y a lo mejor no sería importante hacer una cadenita. ¿Cómo me van a pedir a mí que no haga cadena? Si es que eso no está contra la ley, ni contra la norma electoral. Ya varias veces a lo largo de estos años me han acusado de eso. El Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, a través del satélite Simón Bolívar, transmite a continuación el siguiente mensaje de la República Bolivariana de Venezuela. Desde los años 50, cuando llega la televisión a nuestro país, todos los gobiernos de turno han tenido el derecho de hacer las llamadas alocuciones o cadenas presidenciales, ya que estos canales y emisoras de radio de señal abierta salen al aire gracias a una concesión que otorgan las leyes venezolanas. Pero desde el año 2000, cuando se aprueba en Venezuela la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y luego en el 2010, cuando se aprueba la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, llamada Ley Resorte, estas intervenciones han ido en ascenso, trayendo consecuencias de diferentes índoles. Mira, el problema con las cadenas presidenciales realmente es que como no tenemos notificación previa de qué día o a qué hora van a suceder, muchas veces tenemos que interrumpir lo que es la producción del programa. Si tenemos algún invitado, muchas veces ha ocurrido que tenemos un invitado al programa, un profesional, puede ser un médico, por decirte algo, que deja o hace un espacio de su tiempo en ese instante y viene para la emisora, se traslada hasta aquí, algunos desde Guarenas, de Guatire o desde Caracas, por ejemplo, y pierde esa entrevista y todo el contenido que teníamos para ese programa porque aparece una locución presidencial sin un previo aviso. Y además de eso, bueno, está todo lo que puede afectar en lo que es a veces la publicidad. Por ejemplo, hay clientes que en programas que son después del mediodía no les gusta anunciar porque se sabe o tenemos durante varios años el récord o el promedio de que casi todas las tardes hay una locución, sobre todo en periodos de elección. Mi programa tiene un horario matutino de 7 a 9 de la mañana los días sábados y es muy difícil que a esa hora haya una cadena, pero por la experiencia de mis compañeros locutores aquí en la emisora sé que bueno, ocasiona un grandísimo perjuicio porque nosotros trabajamos bajo un guión establecido que nos implica pues el trabajo de pensarlo, de producirlo, de poder ubicar el invitado, las publicidades que son compromisos con contratos de dinero que tenemos nosotros, de tal manera que una cadena presidencial pues todo esto lo trunca, ¿verdad? El caso es que siempre son a las horas premium, generalmente los programas en horario premium tienen más publicidad, tienen más cantidad de publicidad y es un compromiso pues que tenemos con ellos. Realmente ocasiona muchísima molestia en nosotros los locutores, a veces pasa todo el programa en una cadena presidencial y se nos fue el programa abajo. De alguna manera son necesarias las cadenas cuando no son tan seguidas, o sea, informar a la población debe informarse a través de, supongo, programas de radio, prensa y televisión y normalmente cuando hay algo muy especial sí es totalmente necesaria la cadena para informar. Según el libro Andrés Cañizales, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, el uso de las cadenas en Venezuela estaba limitado a un número reducido de mensajes a lo largo del año por parte de un jefe de Estado, quienes la utilizaban en actos oficiales, en fechas patrias o el arribo de mandatarios extranjeros al país. Pero el 2 de febrero de 1999, cuando la toma de posesión, el presidente Chávez estableció una marca sin precedentes.
Se transmitieron 4 cadenas presidenciales que totalizaron 8 horas y 14 minutos de duración en el horario matutino, vespertino y prime time, estableciendo el récord de ocupación en pantallas de televisión y radio para una transmisión gratuita de este tipo. Realmente, como locutora y productora, considero que no afecta la programación. De hecho, por supuesto, siempre se apertura y se le hace hincapié a las locuciones y cadenas presidenciales, pues consideramos que allí se hacen anuncios de importancia, y cuando por supuesto el presidente o algún miembro de su gabinete ejecutivo hace una intervención, es porque va a informar algo que por supuesto amerita la atención de todo el pueblo de Venezuela. Por lo tanto, no me parece que afecten realmente nuestra programación. Los que dirigimos los medios, bueno, tenemos que someternos a las leyes, pues, porque este es un estado de justicia, de derecho, donde su superestructura se mantiene bajo una estructura de leyes que todo el mundo debe de respetar. Nosotros con las cadenas de Maduro, también contacto con Maduro, nosotros hemos no solamente oído, sino también hemos grabado algunas locuciones. Me acuerdo yo, llega a mi memoria una que él dice que este julio va a ser julio de patria, unión cívico-militar. Necesariamente que las escuchamos, las investigamos muchas veces, las discutimos aquí en clase también, las locuciones de Maduro, y trabajamos fuertemente para que este socialismo sea y siga adelante. Entre 1999 y 2008, el presidente habló durante 1.204 horas en el programa dominical Aló Presidente y otras 1.166 en cadena nacional, lo que hace un total de 2.370 horas frente a las cámaras y micrófonos. Debe recordarse que la cadena, como se le llama popularmente en Venezuela, impide cualquier otro tipo de mensaje por la red nacional, pública y privada. Más adelante, en el 2010, cuando justamente se cumplían 11 años de su arribo al poder, el presidente Chávez emitió su cadena nacional de radio y televisión número 2000. El jefe de Estado venezolano ha hablado haciendo uso de este mecanismo un día sí y otro no. Según el gremio Reporteros Sin Fronteras, se trata de un largo monólogo que por su propia naturaleza impide un diálogo o debate político, y ello tiene repercusión notable en momentos preelectorales, en los cuales debe propiciarse un clima general de libre deliberación en una sociedad democrática. Esta es una transmisión en cadena nacional de radio y televisión del Poder Electoral. Buenas noches. A esta hora, cuando falta muy poco para que se inicie el proceso de escogencia de nuestros alcaldes, alcaldesas, consejos municipales. Últimos años, en tiempos electorales, las cadenas del gobierno nacional han sido casi a diario, interrumpiendo la programación habitual y afectando de manera clara a los medios de comunicación como la radio y la televisión. Es un secreto que lo que son las alocuciones presidenciales o cadenas presidenciales vienen cargadas no solamente de mucho contenido para el público, sino que también deja de producir para la radio, porque no podemos poner publicidad, ¿verdad? No podemos hacer los programas en vivo y perdemos sintonía y audiencia, como muchas veces pasa en todas las cadenas. Para mí, como operador, me afecta en el sentido de que ya tengo que estar muy pendiente siempre de que no vaya a entrar una cadena, porque no se toman las precauciones de avisarnos a nosotros por una notificación pública o algo de en qué momento va a ser la cadena. Me da mucha rabia, para empezar, porque quiero ver un programa y estoy entusiasmada viendo mi comedia o algo, ¡pam!, se emitió la cadena. Pero esa cadena hay que calársela por horas de horas. Ajá, es una de las cosas. Y después, bueno, vamos a esperar que pase la cadena. Al rato, otra cosa que estoy viendo, otra cadena. Entonces aquí no se puede, sino con puras cadenas sí las hacían, pero módicamente, muy moderado. Carrera sí las hacía, pero muy poco, no era cada rato. Y bueno, yo vengo de la parte de atrás, pues vamos a ver, desde el presidente Carlos Delgado Chávez, que eso no sé, eso era, bueno, era una bendición, de vez en cuando una cadena. Automáticamente lo apago y pongo mi música que tengo en el CD o mi pendrive.
ya que eso me molesta. La cadena de ahora que el gobierno nacional es como para que el pueblo pelee entre ellos mismos. Pero lo que hace, en vez de tratar de unir, lo que hace es desunir al pueblo. Yo pienso que para mantenernos informados, cada vez que hable, trate de unir, no de desunir, vuelve a repetir lo mismo, pero cada vez que hable lo que hace intriga, le tira al pueblo, le tira a la oposición, y no es que sea opositora, porque opositora no soy política no soy, pero lo que hace es eso normalmente. Desde el Palacio de la Moneda, se dirige a todos los chilenos y chilenas la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Muy buenas noches. Esta es mi primera cadena nacional como Presidenta de la República. A diferencia de Venezuela, en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, las intervenciones de los gobiernos de turno en los medios audiovisuales son esporádicas. Por lo general, para anunciar alguna medida económica, aprobación de alguna ley, expresar su opinión o estrategia sobre algún desastre natural. Fíjate una cosa, desde mi punto de vista y además con la experiencia durante este tiempo, durante estos años, donde hemos tenido una particularidad en el tema de las cadenas, cosa que nosotros lo que hemos tenido la experiencia de hacer, de trabajar en medios, para nosotros ha sido una novedad, porque la incorporación de las cadenas presidenciales, a diferencia que en otros periodos, tenemos una mayor participación, una mayor incidencia, y han sido cadenas sumamente prolongadas. Sin embargo, comentaba también antes de la entrevista que no le restamos importancia a la información que pueda estar suministrando en algún momento el gobierno nacional. Sin embargo, para nosotros es sumamente importantísimo que pudiera tomarse como en consideración que estas cadenas tuvieran un previo aviso. Te explico por qué. Porque la mayoría de nosotros trabaja bajo una producción que va a salir al aire, bien sea por un proceso de 2 horas, 3 horas, dependiendo de la extensión de cada programa, y nos llega a afectar no solamente al anunciante, sino también a nuestra producción. Se ve alterada y tenemos a veces que correr, buscar, ofrecer disculpas, decirle a algunas de las personas que tenemos como invitadas que deben irse a sus hogares porque no sabemos el tiempo que va a durar la cadena, y eso en el mejor de los casos. ¿Cómo afecta a nivel económico? Bueno, si las cadenas son repetitivas, es probable que el anunciante se quede sin ese espacio de publicidad, la cual debemos nosotros recompensarlo, lo que nos podría estar apiñando incluso el tema de los clientes, la cantidad de anuncios que tenemos que hacer, obedeciendo también al respeto a lo que establece la ley. La cantidad de tiempo en publicidad en aire está limitada también. Entonces, desde mi punto de vista, afecta de una forma importante, sin dejar de lado esta recomendación que nosotros queremos hacerle. Muy personalmente yo quisiera hacerle, y es que de alguna manera Conatel en sus oportunidades nos pueden enviar correos donde ellos saben que va a haber una alocución presidencial, donde se sabe que probablemente al día siguiente o en las próximas horas van a tener una alocución presidencial, porque hay una información que es sumamente importante que el país la conozca, independientemente de cuánto se pueda prolongar la cadena. Pero sería interesante que revisaran, que nos avisaran con previo aviso. No es pedirnos permiso, es solamente la participación para nosotros establecer nuestra producción, no rompiendo con esto, respetando también a nuestros invitados, respetando también a nuestros oyentes, como también respetamos las decisiones presidenciales. Te repito, sí afecta nos ha afectado un poco a nivel económico. Sin embargo, en los últimos tiempos no hemos visto quizás alocuciones tan largas, pero la experiencia nos habla de que durante todo este proceso político se ha visto que ha mermado incluso la inversión, porque algunos de ellos dicen: no me veo recompensado con el tema de mi publicidad, no sonó al tiempo. Si se trata de campañas específicas por periodos, nosotros podemos ver afectados si tenían una producción, una promoción especial cada anunciante, y nosotros nos vemos limitados a no transmitirla, podría afectar de forma directa. En nuestra sociedad venezolana, desde hace más de una década, hemos observado este tipo de fenómenos, que en algunos molesta y otros lo aplauden. Lo cierto es que tenemos que convivir en tolerancia en un país donde cabemos todos. Y será hasta una nueva oportunidad donde abordaremos otro interesante tema de su programa Impacto Venezuela.